Hola, buen día. Gracias por estar del otro lado, un sábado más, y estamos muy felices de poderle dar la bienvenida. Me presento, mi nombre es Alicia Rivero de D'Angelo y junto a mi esposo Raúl D'Angelo vamos a estar llevando este evento que cada sábado lo llevamos para pasar un momento distinto, diferente. Por eso decimos que vale la pena despertarnos temprano, un día sábado, y poder compartir juntos y de distintos puntos de la Argentina y de otros países también, con nuestra organización que está en todo el mundo, y ahora Raúl en breve nos va a estar contando. Y siempre decimos que la persona que te ha invitado tiene un cariño especial y te quiere mucho. Por eso también le vamos a dar la doble bienvenida a todos los que llegan por primera vez, y que no se vayan, no se desconecten, porque hoy tenemos una hermosa historia de vida, de éxito en este tiempo y en todos los tiempos, y ellos nos van a estar contando cómo traspasaron cada momento de su vida. Así que muchas gracias. Ahora yo voy a pasar a Raúl para que él cuente. Nosotros somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, y a este evento, que ahora es virtual, lo llamamos capítulo. Así que lo voy a dejar a Raúl, como dije anteriormente, para que esté contando quiénes somos y quiénes no somos. Muchas gracias, Alicia. Buenos días a todos. Bueno, es un privilegio también para mí compartir con todos, como cada sábado, este tiempo de calidad, como decimos, ¿no? Realmente es un tiempo que nos tomamos para poder trascender de alguna manera la realidad cotidiana y poder escalar en aquellos objetivos que de alguna manera tenemos cada persona que tiene propósito en la vida, ¿no? Como decía Alicia, somos parte de una organización internacional que tiene un nombre largo que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Cada palabra naturalmente tiene un sentido, y yo quiero contarles fundamentalmente qué somos y qué no somos, ¿no? Porque si bien este tipo de eventos tiene un objetivo que trasciende el día a día, no somos una iglesia, tampoco una religión, no tenemos nada que ver con sectas ni con sectarismo, pero sí hay una gran verdad. Somos un grupo de personas que se reúnen y que comparten una amistad genuina, ¿no? Esta organización está presente en más de 100 países alrededor del mundo, por eso somos internacionales, ¿no? Y esto como formato básicamente es muy sencillo, por eso muchas veces es tan sencillo que hasta da dudas, ¿no? Realmente lo que hacemos es reunirnos en lugares neutrales, en cafeterías, en salones de hoteles, en restaurantes, y lo que hacemos en esas reuniones es compartir, como van a ver hoy, un formato sencillo en donde una experiencia de alguien que tuvo un antes y un después en sus vidas nos va a compartir ese proceso, nos va a compartir también de dónde de alguna manera ascendió su vida, porque así somos, todos tenemos una historia, pero hay un momento en la vida de las personas en que nos encontramos en ese punto límite, ¿no? En el through moment, como dicen hoy en las redes sociales, ¿no? El momento de la verdad, en el cual seguramente ha pasado cosas en la vida de cada uno, y en ese momento, si tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones, nuestra vida puede dar un vuelco para bien, ¿no? De eso se trata estas reuniones, compartir historias con propósito, ¿no? Y decimos que somos hombres y mujeres de negocio, ¿no? Hombres por el género, en realidad estamos hablando de seres humanos, de personas que tenemos la capacidad de pensar, de sentir y de creer, ¿no? Y de algún modo lo que buscamos aquí, hombres y mujeres, es poder compartir. Y nos reunimos, como decía antes, en lugares, antes de la pandemia naturalmente eran presenciales, hoy se están haciendo virtuales, utilizando el poder de las redes y esperando que de a poco podamos volver al formato que de alguna manera nos ha hecho crecer. Fíjense en que esta organización tiene miles de reuniones como estas que se llevan a la práctica de manera semanal y que tenemos, como decimos, un significado y un propósito, que es poder compartir con otros las buenas noticias. De ahí la palabra evangelio completo,
Muchas veces uno piensa en la palabra evangelio y cree que tiene que ver con alguna religión en particular, y la verdad que si bien nuestra vida está sustentada en la fe en Jesucristo, somos personas cristianas de distintos credos, ¿no? Lo interesante de este tipo de reuniones es que no hacemos foco a cuál iglesia va cada uno. Obviamente que recomendamos de alguna manera que cada persona pueda acercarse a una iglesia y pueda recibir de algún modo una enseñanza y el poder compartir. Pero sabemos que este tipo de reuniones lo que apuntan es a que personas como nosotros, sencillos, que no tienen ningún rol religioso, porque cada uno de los que estamos en estas reuniones nos dedicamos a una actividad profesional, empresarial, somos empleados, tenemos oficios, o sea, aquí no hay distinción, ¿no? Lo interesante es que el potencial se da cuando alguien de manera sencilla le comparte a un par, ¿no? Un empresario a otro, un oficinista a otro, y ahí se da algo que realmente trasciende el contexto en el cual estamos acostumbrados, ¿no? Muchas veces aquellos que de algún modo hemos tenido alguna relación en el conocimiento de Dios, ya sea por nuestros padres, por nuestros parientes, en general nos presentaban a un Dios que si nos portábamos mal cuando niños decía Dios te va a castigar. Uno se lo imaginaba un hombre así grande con un palo inmenso y esperando que uno cometa un error para darle en la cabeza, ¿no? De algún modo, ese era el misticismo que realmente cuando comenzamos a vivir la vida y a pasar situaciones, nos encontramos con que hay momentos en donde estamos pasando por situaciones que salen de nuestro control, ¿no? De ahí que este tipo de experiencias como las que compartimos nos permiten conocer a un Dios diferente, ¿no? Y de eso se trata la palabra evangelio completo, poder compartir buenas noticias que trascienden y que tocan cada una de las áreas de nuestra vida. Esta organización tiene ya casi 70 años, nació en el corazón de un hombre en los Estados Unidos. Este señor se llamaba Demo Shakarian, un hombre empresario que había tenido éxito en sus negocios, pero que había algo en su corazón que lo llevaba a querer compartir esos principios sobre los cuales él basaba su vida, su éxito familiar, su éxito profesional, y quería compartirlo con pares, ¿no? Y no encontraba la forma porque indudablemente si él los invitaba a alguna reunión que tuviera que ver con religión o con un evento eclesiástico, esa gente no estaba dispuesta a ir, porque tenía muchas ocupaciones por las cuales en su vida llevaba adelante todas las actividades, ¿no? Pero sí aceptaban una reunión como esta, una cafetería, un restaurante, a compartir un tiempo, a de alguna manera escuchar una historia o una experiencia como la que vamos a escuchar hoy, que trasciende y que puede ser el disparador para que reflexionemos y vemos como me pasó a mí, que digo, si esta persona pudo cambiar, yo también puedo, ¿no? Y ese es un poco lo que queremos alentarlos hoy. Así que bueno, hoy tenemos unas visitas muy especiales. Alicia va ahora a presentarlos, pero quiero que se preparen para disfrutar un tiempo especial. Realmente queremos que estas reuniones les dejen algo bueno, ¿no? Que ese es el motivo por el cual hacemos esto. Fíjense en que en esta organización, como nos conocen, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, no tenemos ningún fin económico, no juntamos dinero, no hacemos rifas, no hacemos acción social, pero sí hacemos algo importante, que es compartir lo bueno que recibimos de una manera sencilla con otras personas a las cuales queremos. Por eso, como bien decía Alicia, aquí las invitaciones son uno a uno. Uno invita a la gente que ama, que de alguna manera ha desarrollado en la vida una relación, para que también puedan disfrutar de lo mucho que hoy disfrutamos nosotros. Así que, bueno, mis amigos, sin más, directamente paso a Alicia para que ella pueda presentar a nuestros invitados de hoy. Gracias. Bueno, gracias, Raúl. Y como decimos, es el momento central en donde tenemos nuestros amigos de Costa Rica, Franklin y Berrantes, y Sonia de Berrantes. Ambos son de Costa Rica, viven en Grecia de Alajuela, tienen 13 años de casados. 13 años de casados, 4 hijos, hermosos hijos, y actualmente él tiene
una agencia de autos, ella es administradora y pertenecen a la organización hace 13 años allí en Costa Rica. Así que bueno, les vamos a dejar este tiempo para ustedes, para que nos estén contando a corazón abierto y bueno, los dejamos para que estén conectados. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Un caluroso abrazo acá de Costa Rica. Contarles que ahora que escuchaba esta visión, pues de verdad que, como decía Raúl, cada paso de estos ha sido parte de nuestra vida. Decirles que yo me crié en una familia de 9 hermanos, soy el menor de todos. Recuerdo que mi vida fue normal, todo fue muy normal, como hasta los 10 años, 11 años. Ese día pasó algo en mi corazón que marcó muchísimo. Y eso fue que mi papá se enfermó un domingo. Le dio algo en el corazón, le dio como un infarto y papá murió. Entonces fue algo muy, muy complicado para mí porque papá era para mí como un héroe, era alguien que compartíamos muchísimo, que pasábamos mucho tiempo juntos y que me enseñaba muchas cosas. Y yo no podía entender, era un niño pues en ese entonces pues no podía entender muchas cosas y comencé a buscar respuestas, comencé a hacer muchas cosas. Recuerdo que eso fue algo tremendo, un golpe demasiado difícil para mí, pero bueno, de modo tuve que seguir adelante. Mi vida siguió ahí durante algún tiempo y ya comencé a ser un niño un poco más maduro, entonces veía lo que mis hermanos hacían. Mis hermanos trabajaban en fincas, tenían buenas economías y yo era el pequeño, ya no tenía papá que era quien me orientaba, entonces pues puse los ojos en ellos y dije, bueno, pues yo quiero pues ser como ellos, ¿verdad? Aunque lo más difícil de todo fue que papá fue un gran hombre, pero nunca recibí, ni yo ni mis hermanos, nunca recibimos cariño, nunca recibimos ningún tipo de afecto porque eran personas en aquellos años que se criaron de una forma muy, muy diferente a como hoy en día pues nos están enseñando a nosotros, ¿verdad? Y por medio de todo esto hemos aprendido. Pues resulta que fue muy difícil eso porque mis hermanos no sabían primero cuidar el corazón, mi mamá tampoco, de un niño que había dejado o se había quedado sin papá. Pues comenzaron muchas cosas en el corazón. Pues creo que me refugié y me canalicé en esa situación de querer hacer dinero, de querer hacer cosas, de querer hacer lo que ellos hacían. Y de verdad que por ahí comencé a trabajar fuertemente y durante algunos años, pues ya comenzaron las cosas a verse diferente, por lo menos en esa área. Y yo creía que había logrado lo que posiblemente uno anhelaba, pero faltaban cosas todavía. Ya había hecho algunas cosas en lo económico, estoy viviendo en Estados Unidos un tiempo, comenzamos la situación de los vehículos y recuerdo que en una ocasión hablé con mi mamá estando allá y ella quería que viniera para Costa Rica nuevamente y me vine para Costa Rica y yo ya había pues de alguna forma ya había pues superado un poco la pérdida de papá, porque papá era alguien que yo recuerdo con él pasé momentos tan lindos. Papá me tenía un caballo que me gustaba mucho, enseñaba a manejar tractor. En cada cosa que él hacía, él me tomaba en cuenta y estábamos ahí, yo era el más pequeño. Pero cuando vine a Costa Rica y comenzamos ya a vivir con mamá y todo normal otra vez, tiempo después me pasó algo que fue bastante complicado. Fue que mi mamá se me enfermó, la llevamos a una clínica, la abrieron, tuvieron que cerrarla porque era un cáncer muy avanzado y mi mamá murió como a los 2 o 3 meses. Y eso fue algo, compañeros, que yo creo que fue como la gota que derramó ese vaso, porque fue algo muy, muy complicado. Yo con mi mamá viví muy bien. Yo les cuento a mi esposa y a algunos amigos que yo nunca supe lo que fue en mi vida discutir ni una sola vez con mamá, contradecirle algo. Mamá era una persona
muy sencilla, humilde de campo, pero con un gran corazón. Incluso hoy en día les cuento a algunas personas con quienes nos reunimos a veces a compartir la palabra, la sabiduría que esa mujer tenía, yo deseara tenerla hoy. Era algo impresionante el tratar a la forma como trataba a las personas, ese principio de dar. Yo recuerdo y les cuento esto, que mamá siempre nos hemos creado como en fincas y siempre mamá tenía pues plátanos, ayotes, chayotes, siempre tenía de todo para regalar. Y les cuento esto que nunca lo he dicho. Hoy mamá tiene nueras con capitales tremendos y nunca ninguno tuvo o tiene la calidad de vida que tuvo mamá. Es que cuando metemos los principios de Dios ahí, Él cuida cada área. Si das un chayote que vale no sé cuánto allá, pero Dios sabe cómo acomodar esa cosa. Bueno, pero muchachos, cuando mamá se me murió fue algo tremendo. Estuve en depresión, intenté de muchísimas formas. Yo desde pequeño, yo me crié en la iglesia católica, fui monaguillo, era el servidor ahí. Estuve en grupos de jóvenes, estuve en muchas diferentes actividades y grupos. Y bueno, para no hacerse tan larga esta situación, pues fue algo tremendo. Yo no quería vivir, yo quería quitarme la vida, yo no le tenía sentido a la vida, yo había perdido todo. Cuando mamá murió, yo vivía solo con ella en una casa y era algo lindísimo la relación que teníamos. Pues ahí en ese entonces, pues comencé a tomar, nunca me gustó tomar y nunca me gustó la verdad. Comencé a tomar, comencé a comprar cosas como carros y comencé a gastar en tonterías, me hice caballista, comencé a andar con mujeres también, comencé a querer llenar algo que es imposible llenar, solo hay alguien que puede hacer eso. Bueno, pues un día les cuento que Dios es precioso. Un día escucho a alguien hablar de este movimiento de la fraternidad y los escucho, pero no me invitan. Y lo curioso es que donde yo vivía y cuando venía para la empresa, había un lugar muy cerca de mi casa donde se reunían por años. Yo había escuchado, pero nunca fui. Y cuando escuché este grupo de amigos, yo fui a una reunión. Nadie me invitó, no me dijeron nada, fui a una reunión y les digo, no entendí, no sé qué pasó, les digo por si hay personas nuevas, yo no entendía. Y como me habían hablado de hombres de negocios, y tenía una buena economía, yo no creía que necesitaba algo así. Pero cuando llegué y comencé a escuchar experiencias de vida, comencé a escuchar cosas que marcaron muchísimo mi vida. Una vez escuché a un papá decir, me encontré la bicicleta de mi niño con los ruedines. Los ruedines son las cosas que usan las llantas de atrás para que no se caigan. Estaba botada y la bicicleta ya estaba podrida y él dijo, yo nunca tuve tiempo para enseñar a mi hija o a mi hijo, nunca saqué el tiempo para enseñarle a andar en bicicleta. Entonces cosas como esas comenzaron a marcar y marcar sin darme cuenta. Les cuento que un día muchas cosas cambiaron y un día me invitaron a un seminario y en ese seminario definitivamente Dios terminó de cambiar todo. Ahí conocimos a una persona, una familia que para nosotros ha sido muy especial, que son Enrique y Azucena. Yo lo único que puedo decirles a ustedes es que yo pasé y Enrique solamente me abrazó. Yo no recuerdo qué pasó. Yo comencé a llorar, de eso hace unos 12 o 13 años. Yo comencé a llorar como nunca y de una forma sobrenatural, como quien es el dueño de esto, que es el Espíritu Santo. Quitó de mi boca la mentira, el resentimiento, quitó absolutamente todo. Yo tenía la intención, y ya Sonia les va a contar, yo recuerdo cuando yo me iba a casar, pues nosotros teníamos una buena economía y yo decía, pues mi esposa, mi intención en el corazón es que esta mujer fuera la mujer más feliz del mundo porque teníamos todo para ser feliz, pues creía yo, pero había
todo ese dolor en el corazón y yo no entendía. Hoy entiendo, el único que puede entrar a un corazón es el Espíritu Santo de Dios. Es quien puede poner amor, es quien puede sanar heridas, es quien puede sanar los recuerdos, es quien puede darnos amor para darlas a las personas que están ahí a nuestro alrededor. Y después de ese seminario, esto fue lo que comenzamos a vivir, porque al principio Sonia le va a comentar cómo fue ese primer año de matrimonio. Así que le doy la palabra a Sonia. Muy buenos días. Bueno, para continuar con la historia, conozco a Franklin cuando yo tenía como 17, 18 años. Yo crecí también en una familia de campo, mi papá ganadero y agricultor, con una buena economía también. Y resulta que sí, mi papá era muy celoso, no me dejaba salir, era una niña de la casa, como decimos acá, no era fiestera, siempre muy obediente a mi papá. Estudié, fui a la universidad y saqué la carrera de administración. Y cuando conozco a Franklin, quien es hoy mi esposo, yo recuerdo que lo conocí porque era amigo de mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos mayores y Franklin, como vendía carros acá en esta ciudad, entonces se hizo amigo de mis hermanos y tenía muy mala fama, era mujeriego. De hecho, cuando yo lo conocí, él ya tenía un hijo soltero, porque en ese desorden que él tenía de vida, como él comentaba, él trataba de llenar esos vacíos que había en su corazón con cosas materiales, con mujeres, y todo eso más bien lo que hacía era dañar su vida. Y yo recuerdo que cuando yo lo conocí, mi papá no estaba de acuerdo de que yo anduviera con él. Entonces anduve 3 años a escondidas de mi papá, y hasta que un día le dije que yo quería que él fuera a mi casa y que nos hiciéramos novios ya formalmente. Y recuerdo unas palabras que me dijo mi papá que marcaron mi corazón, y fue: si te casas con él y si te va mal, aquí no venga a llorar después. Eso yo me lo guardé, y de verdad, bueno, pasó el tiempo, nos casamos, y el primer año de matrimonio fue muy difícil porque conocí realmente quién era él. Era una persona prepotente. Eh, yo recuerdo que yo estudié administración, y cuando yo me casé con él, yo estaba trabajando en un banco, y él me dijo que renunciara al banco porque yo no iba a necesitar de un salario, que me quedara mejor en la casa. Y de verdad, yo, por el patrón que traía de mi papá, que era un hombre machista, mi mamá nunca estudió y era muy sumisa a mi papá, yo igual venía con muy baja autoestima, siendo muy sumisa a mi papá, y me caso con Franklin, y entonces dejo de verdad de trabajar y me quedo en la casa. Recuerdo que como a los 3 meses, yo aburrida en mi casa porque teníamos sirvienta, y yo me aburría porque no tenía nada que hacer. Entonces él me dice que me vaya a trabajar con él a la oficina, y ahí empieza todavía a hacerme sentir más mal, porque recuerdo que me decía palabras groseras, me hacía sentir inútil. Y yo, lo más triste de todo era que yo lo único que hacía era llorar y tragarme todas las palabras que me decía, porque no me podía desahogar. Como les conté desde un principio, siempre fui muy solitaria, no tenía amigas, como no salía, entonces no tenía con quién ir a desahogarme lo que yo estaba sintiendo. No podía ir a contarle a mi mamá tampoco. Y yo recuerdo que, por ejemplo, a veces en la noche yo me acostaba y me ponía a llorar, y él ni siquiera me preguntaba por qué yo lloraba, qué era lo que me pasaba. Y esas cosas aún así más marcaban mi corazón. Yo recuerdo que yo pensaba que algún defecto tenía que tener el esposo, porque el hombre perfecto no existía. Mi papá fue una persona muy machista, y, pero sin embargo a mi mamá nunca le faltó nada. Y esas cosas, yo decía, bueno, por un lado, algún defecto tiene que tener el esposo. Yo creí que era así un matrimonio, y pasa al año, quedo embarazada de nuestro primer hijo, y cuando ya nace mi hijo dejo de trabajar y me quedo en la casa. Y ahí fue donde Franklin conoció de Dios, como les dijo ahorita
Nosotros practicamos nuestra religión de toda la vida, pero no habíamos aprendido a tener esa relación con Dios, que es lo más importante, tener esa relación con Él. Y ahí en esa reunión, en ese Sahel, recuerdo que ese día que él regresó a la casa, que ese señor que comentó ahorita oró por él, yo recuerdo que ese día llegó a mi casa y me pidió perdón, me dijo que había entendido que yo era una hija de Dios y que a cuál suegro le gustaba que le maltrataran a la hija. Yo recuerdo que ese día lloramos los dos juntos, me dijo que él no podía dar algo que él no tenía, que era amor porque él no había recibido amor y que él había tratado de llenar todos esos vacíos con cosas materiales, pero que había pasado algo en su corazón y que algo había pasado y las cosas iban a empezar a ser diferentes. Yo les puedo contar que en una semana Franklin dejó de decir malas palabras y cambió su vocabulario. Empezó a tomarme en cuenta cuando iba a tomar una decisión. Yo recuerdo que a veces me preguntaba que qué me parecía, si compraba una propiedad o no, o que qué tal me parecía tal carro, y yo le decía, pero ¿por qué me pregunta si aquel que toma siempre las decisiones es usted y usted es el que sabe del negocio? Y él me decía, porque entendí y me explicaron principios y dicen que tenemos que estar de acuerdo los dos para que Dios nos bendiga. Empezamos a aplicar todos esos principios y valores que nos enseñan en esta estrategia, a sembrar, este, a dar amor. Si usted no da amor a sus hijos, no puede recibir ese amor. Nosotros, de verdad que Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque yo fui una también que no recibí ningún abrazo, ningún te quiero, ningún eres importante, eres inteligente de parte de mis papás. Y yo y Franklin pudimos romper eso. Hoy abrazamos a nuestros hijos todos los días, les decimos que los amamos, que son importantes, sacamos tiempo para ellos. Para nosotros es lo más importante ahora, la familia. Y empezamos a orar juntos. Yo recuerdo que al principio yo decía, se me está volviendo loco, se me va a cambiar de religión, porque lo encontraba a veces en el baño, tal vez a las 3 de la mañana, orando. Y es que es ahí donde usted empieza a tener esa intimidad y esa relación con Dios. Y un día entendí algo que es muy importante, que quiero compartírselos, y era que yo no estaba acostumbrada a leer la palabra de Dios. Y entendí un día que esa es la última voluntad de Dios. El Nuevo Testamento es la última voluntad de Dios. Y si nosotros no leemos esa voluntad de Dios, no vamos a poder disfrutar la herencia que Jesús nos dejó a nosotros como hijos. Yo ponía un ejemplo, por ejemplo, mi papá tiene fincas, tiene casas y él tiene un testamento, pero si el día que él muera, yo no abro ese testamento y no me doy cuenta lo que él dejó para mí, yo no lo voy a poder disfrutar. Y así es la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra y no lee esas promesas que Jesús dejó para usted, no vamos a poder tomarlas como herencia y hacerlas nuestras, hacerlas vida en nuestras vidas. Y eso yo lo entendí hasta hace muy poco tiempo. Pues seguimos caminando y seguimos instruyéndonos en las cosas, en lo que nos enseñan en esta estrategia. Y fue muy bonito porque empezaron a venir los hijos, como le decía antes, Alicia, tenemos 4 hijos, tengo 2 niñas y 2 niños que han sido la mayor bendición para nosotros como familia. Y empezamos a enseñarles sus principios a ellos, a orar. Y de verdad que ha sido lindo. Un día recuerdo una anécdota que mi esposo iba para el negocio, para la agencia de autos, y veo a mi hijo de 4 años en ese entonces, lo veo acostadito y le digo yo, porque mi esposo le dijo que le iba a llevar a trabajar, y le digo yo, ¿qué está haciendo, papi? Y me dice, mami, orando como papi antes de ir a trabajar. Yo no sé para ustedes qué es prosperidad, pero para mí esto es prosperidad, porque el dinero sin Jesús es basura, porque nosotros antes tuvimos una buena economía, podíamos viajar, comprarnos lo que quisiéramos, tener una buena casa. Yo recuerdo que recién casado Franklin me regaló a mí un carro último modelo de muchos millones, y a mí cualquier persona que me veía en la calle decía, esa mujer tiene todo para ser feliz, pero solo yo sabía lo que había en mi corazón, había tristeza, había soledad, y solo con Dios uno realmente puede ser feliz. Yo hoy puedo decirles que soy feliz, que tengo un matrimonio muy bonito. Mi esposo dice algo que
yo me siento muy halagada, y es que él me dice que él no conoce un matrimonio que le guste más que el de nosotros. Y de verdad, hoy nosotros podemos decirle que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, porque a veces no siempre todo es perfecto, pero de verdad que cuando uno le entrega la vida a Jesús, no importa que vengan las pruebas, porque siempre, siempre vamos a salir adelante y son diferentes. Las llevamos diferente. Nosotros hace 2 años y medio, casi 3 años, pasamos una prueba muy difícil que ahorita les quiero comentar, que ha sido la parte más difícil de nuestras vidas, pero ha sido la más bonita, porque ahorita van a entender. Como les decía, nosotros tenemos 4 niños. El más grande, el que ahorita tiene 12 años, se llama Franklin, igual que mi esposo. Él nació, creció a los 4 años más o menos, cuando empezó a ir al kinder, a la escuela, empezamos a verle que era un poco torpe, se tropezaba, no podía mucho colorear, le costaba agarrar el lápiz. Y un día me dice la maestra que por qué no lo llevaba donde una psicopedagoga. Y entonces le consulto a la pediatra donde él tiene el control, y me recomendó que lo llevaran de la psicopedagoga y que le hicieran unos estudios. Pues resulta que, para no hacerle el cuento tan largo, yo visité psicopedagoga, psiquiatra, psicólogo, neurólogo, por todos los especialistas habidos y por haber, porque no encontraban qué era lo que tenía mi hijo. Me decían que había afectado la motora fina y la motora gruesa, pero algo había pasado que era lo que estaba ocasionando eso. Y resulta que el último examen que me le hicieron, me dijo el doctor, me dice: mamá, a su hijo parece que le dio un PCI infantil cuando estaba muy pequeño, y eso le afectó la motora fina y la motora gruesa, pero eso a él no le va a incrementar, él se va a quedar así torpe, le va a costar un poco el estudio. Y yo, como mamá, obviamente eso me dolió, porque me dijeron que no aspirara a que él fuera un profesional, porque le iba a costar mucho estudiar. Pues como ya conocía de Dios, yo dije, bueno, algún don, yo sé que Dios tiene un don para cada persona, pues a vender carros, como mi esposo se va a poner. Y, y entonces eso también no nos afectó mucho, pero bueno, seguimos adelante. Y cuando mi hijo tenía 9 años, más o menos, iba a cumplir los 9 años, ya empecé a verle más cosas que él no tenía. Y, por ejemplo, la vista, que movía la cabeza de una forma que no era normal. Y entonces me dice un día la maestra que por qué no lo llevo otra vez a que le hagan otra evaluación. Y de verdad, entonces en ese momento yo saco una cita para que me lo viera un neurólogo, que es el mejor neurólogo que hay en mi país, que es el jefe del hospital, y me dan cita para diciembre. En noviembre de ese año, a nosotros nos invitan a Colombia a un seminario. Y yo recuerdo que en ese seminario, cuando yo ya nos íbamos a venir, una mujer oró por mí y me dijo: Sonia, cuando llegues a Costa Rica tienes que sacarle músculo a esa fe. Yo no entendía qué me estaba diciendo esta mujer, yo sacarle músculo a la fe, no entendí. Y regresamos a Costa Rica, y como a los 15 días llevo a mi hijo donde ese médico, y ya le explico lo que está pasando, y me dice: sí, efectivamente no es un PCI infantil lo que este niño tiene. Me dice: vamos a hacerle más estudios porque creo que estamos ante una enfermedad degenerativa. Me dijo eso, yo no entendí que era una enfermedad degenerativa. Y bueno, lo hospitalizaron, le hicieron exámenes de la médula, le hicieron TAC, resonancia, todos los exámenes que él necesitaba. Y, y como al mes me llaman para decirme que hay un posible diagnóstico, pero que todavía no está confirmado porque tienen que sacar esas pruebas fuera del país. Y me dicen que parece que tiene una enfermedad, y ya me dan el nombre de la enfermedad. Es una enfermedad rara. Entonces empiezo a buscar en internet qué es esa enfermedad, y donde yo empiezo a leer eso, yo me asusto porque dice que es una enfermedad 100% mortal que le da a los niños en la infancia y que mueren en la adolescencia. Cuando yo leo eso, yo digo: eso está mal, y me voy y busco a alguien, a un médico que me pueda ayudar, que me explique qué es lo que está pasando. Llamo a un amigo que es de la familia, y me dice que él tiene un médico que estudia en el Harvard y que allá él va a averiguar qué es esa enfermedad. Y de verdad, entonces me dicen que aquí en Costa Rica hay un doctor que es muy bueno, que ha estudiado sobre esos casos,
y me voy, saco una cita con mi esposo para preguntarle qué sabía él de esa enfermedad. Y cuando yo empiezo a preguntarle al doctor, y le digo yo, doctor, es que dicen que los niños dejan de caminar. Y me dice, sí, mamá, dejan de caminar. Y le digo yo, ¿a qué edad dejan de caminar? Y me dice, el promedio es a los 11 años. Y yo le dije, doctor, mi hijo tiene 9 años. ¿Cómo me va a decir que dentro de 2 años no va a poder caminar? Y yo recuerdo que ese doctor agachó su cabeza y me dijo, mamá, no me pregunte más porque tengo que contestar con la verdad y esta enfermedad es muy dura y muy difícil. Pídele a Dios que su hijo no tenga esa enfermedad. Yo me vine con ese dolor en mi corazón y cuando ese doctor me dijo, ¿usted tiene más hijos? Y le dije yo, claro, tengo 3 más. Uno en ese momento, José Pablo, tenía 7 años. Victoria tenía 3 años y Mariana tenía 1 añito. Y entonces el doctor me dijo, bueno, José Pablo, que tiene 7 años y no ha presentado ningún síntoma, dice, no va a tener la enfermedad. Pero las otras niñas que están más pequeñas puede que desarrollen la enfermedad porque es una enfermedad genética y normalmente cuando le da a un niño se le da también a los hermanos. Yo me vine súper angustiada para la casa y como a los 22 días me llaman que ya están los resultados y me llaman que me lleve a las 2 niñas para el hospital porque quieren verlas. Y ya llegamos a esa sala de hospital. Recuerdo que el doctor me da el diagnóstico confirmado y me dice que mi hijo sí tiene esa enfermedad. Fue un golpe muy difícil para nosotros, pero me dice todavía el médico, si usted quiere, le puede hacer el examen a sus hijas. Yo recuerdo que le dije a Franklin, hagámoselo porque yo no voy a vivir con la incertidumbre si lo tienen o no lo tienen. Pues tomamos la decisión y le hicimos las pruebas a mis 2 hijas. Y al tiempo me llaman y me dicen que ya están los resultados. Y cuando yo llego a ese lugar, les puedo decirles que fue el día más terrible de nuestras vidas. Llegamos a eso, es una sala grande, recuerdo que había una mesa grande, un pichel de agua, un rollo de servilletas y entran como 5 doctores. Se sienta el jefe de genética, el jefe de neurología, se sienta una psiquiatra y yo me pensé, ¿qué está haciendo una psiquiatra aquí? Cuando el doctor llega y pone el folder con los resultados de mi hija, de mis 2 hijas, y yo veo el primer resultado, que es el de Victoria, que en ese momento tenía 3 años. Y yo veo que dice Victoria positivo. Yo recuerdo ese momento como ahora. Agarro la mano de mi esposo y le digo, esto no puede ser. Victoria, no. Cuando le digo al médico, por favor, doctor, dígame que Victoria no. Y me dice, mamá, Victoria sí. Fue un momento muy difícil. No puedo explicarle lo que yo sentí en ese momento. Cuando yo le dije, doctor, dígame que por favor Mariana no. Marianita no, tenía 1 año en ese momento. Me dice, mamá, Mariana sí. Las 2 niñas tienen la enfermedad también. Yo recuerdo que en ese momento entendí por qué la psiquiatra estaba al frente de mí y era porque la noticia era para volverse loco. Lloré, mi esposo se trató de controlar, pero no aguantó. Yo recuerdo que lloramos. El doctor me dijo, estamos para ayudarles. Aquí está la psiquiatra, ellas están para ayudarles a ustedes como familia. Porque yo repetí esas pruebas 3 veces porque dije, una familia no puede pasar tanto dolor 3 veces. Me dice, mamá, pero no hay ningún error. Nosotros nos vinimos para la casa con el dolor en nuestro corazón, con el alma destrozada. Yo decía, a él se nos vino el mundo encima. Porque el que usted tenga 4 niños y que digan que se les va a morir 3, es muy difícil. Nos dijeron, no hay cura, no hay tratamiento. Empecé a buscar como loca en internet dónde los podríamos llevar. En Barcelona había una fundación que es una enfermedad que se llama Niemann-Pick tipo C. Es una enfermedad que no hay 500 casos en alrededor del mundo. Escuché hace poco que en Argentina hay una niña que ya falleció que se llama Marta. Mi hijo tiene esa misma enfermedad. Y empecé a buscar y hay fundaciones, pero en ninguna nos dijeron hay tratamiento. Entonces nosotros decíamos, ¿para qué dinero? No podemos salvar la vida de nuestro hijo. Entendimos que el único que puede hacer algo es Jesús.
Pero Dios ha sido bueno y maravilloso porque en estos 11 años que tenemos de conocerle, Él nos empezó a formar y a fortalecer. Empezamos a conocerle. Yo, cuando recuerdo este momento, obviamente como mamá me devuelvo y me duele, pero Dios a nosotros nos ha sostenido en estos casi 3 años. Hoy yo puedo decirles a ustedes que yo sé quién le creo y sé que la palabra de Dios está por encima de todo diagnóstico médico. Y al Jesús que yo hoy le creo es el que levantó a Lázaro, es el que le devolvió la vista al ciego. Ese es el Jesús que yo hoy le creo. En estos 2 años han sido maravillosos y por eso antes dije que han sido los mejores de mi vida, porque le he aprendido a conocer a Dios de una forma diferente. Hoy sé que Él es el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Ahora en marzo de este año, antes de que empezara lo del COVID, a mi hijo le pusieron un PEP y yo no podía entender cómo yo estaba haciendo fila en el hospital, sacándole la cita para que le hicieran, es una sonda gastrointestinal para alimentarlo por sonda. Y yo decía, ¿por qué yo estoy tranquila? Pero yo en mis adentros, yo cantaba una canción que dice, Él es el que me sostiene, el que me da paz, el que me da seguridad. Y Él tiene el control y Él nunca pierde el control. Hoy yo he entendido que las pruebas son para subirnos de nivel de fe. Hoy yo sé y yo entiendo por qué Dios está permitiendo que pase esto. Porque hace unos meses atrás, yo recuerdo que habían orado por mí y una mujer oró por mí y me dijo hace como 6 meses, porque hay momentos en que yo soy humana y aquí no vengo a mentir y estoy contando lo que yo vivo el día a día. Y yo puedo decirles a ustedes que hay momentos en que yo como humana y como mamá no tengo fuerzas, lloro y me he postrado y le digo, Dios, ten misericordia de mí. Y he podido sentir esa voz de Jesús donde Él me levanta. He podido escuchar su voz que me dice, ¿confías en mí? Y yo le he dicho, sí, papá, confío en ti. Y hoy sé que de todas las aflicciones del justo, de todas, Él nos librará. Y sé que también Él nos ha hecho pasar por el desierto porque vamos a llegar a esta tierra prometida. Y Dios necesita estas cosas para que la gente crea, porque Él necesita glorificarse, porque si no pasan cosas sobrenaturales, la gente hoy en día no cree. Y hoy yo vengo a decirles a ustedes que la mejor decisión que yo pude tomar hace 11 años cuando llegué a esta estrategia fue entregarle mi vida a Jesús, porque no importa lo que yo hoy esté pasando, no importa la situación que usted hoy esté pasando. Si usted le entrega su vida a Jesús, las cargas son más fáciles de llevar. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos deja solos, Él siempre pone ángeles a nuestro alrededor. Cuando nosotros no hemos tenido fuerzas para orar, Dios pone ángeles que están orando por nosotros. Ha sido maravilloso ver cómo la gente se ha unido orando por mi familia. A veces yo me pongo a pensar, me recibo mensajes de otros países que me dicen, Sonia, estoy orando por su familia. Amigos que tengo tiempo de no verlos, me dicen, Sonia, me desperté pensando en sus hijos, ¿cómo están? Dios me puso que orara por ellos. Y yo digo, Dios tiene ángeles tocando vidas a través de mi familia. De verdad que quiero contarles algo muy lindo que me pasó. Y es que hace como 6 meses, mi esposo tiene una propiedad allá cerca de la playa, como a 3 horas de donde nosotros vivimos, y me dice, Sonia, vamos porque hay alguien que quiere ver la propiedad porque quiere comprarla. Y entonces me voy con él y con mis hijos y no conocíamos la señora, era una cubana, creo, y me dice, él, voy a ir a mostrarle la propiedad. Entonces se fue él solo con la señora y cuando regresa me dice, vieras que la señora es una señora que tiene una fundación con niños y ya empezó a contarme, me dice, es una señora que cree en Jesús y vieras que me gustaría que orara por nosotros, me dijo él. Y de verdad, cuando veníamos para la casa de regreso, pasamos donde ella. Ella a mí no me conocía, no conocía lo que yo estoy pasando, no conocía lo que yo he estado viviendo. Y cuando llega a orar por nosotros y cuando llega a orar por mí, esta señora me dice Dios, Él ha escuchado tu clamor. Hasta que se me pone la piel porque me acuerdo y me dijo cosas que solo Dios y yo sabíamos. Me dijo,
Dice Dios que Él ha visto, hay días que no te puedes ni levantar porque no tienes fuerzas, pero Él es el que te levanta, Él es el que te da fuerzas. Él dice, yo estoy contigo y no te he abandonado. Esto que estás pasando es para la gloria de Él. Y me dijo algo que yo no entendí y me dijo, Dios te va a poner en las naciones y le vas a hablar a muchas mujeres y va a poner un tizón encendido en tu boca. Y yo decía, yo en las naciones, yo no me veía en las naciones. Yo no me veía haciendo lo que hoy hago. Y yo dije, ay no, yo era muy tímida, les conté desde el principio, me costaba hablar, siempre fui muy tímida a la hora de expresarme y hablar en público me costaba mucho y yo decía, no, yo no. Y pasó como al mes, me llama la coordinadora de la fraternidad aquí en Costa Rica, doña Tatiana, me dice, Sonia, necesito un testimonio para Honduras y quiero que si usted puede compartir. Y yo dije, esto es de Dios porque nunca había compartido fuera de Costa Rica. Pues resulta que compartí en Honduras y ya he compartido más de 10 veces en Honduras. Me llamaron de El Salvador para que compartiera y hoy estoy compartiendo en Argentina. Se está cumpliendo lo que Jesús me profetizó a través de esa mujer. Y yo sé que también se va a cumplir de que mi hijo y mis hijas van a ser sanas, porque él me dijo, vas a ver la gloria de Dios y ya la estoy viendo. Estoy viendo porque a pesar de la situación y a pesar de las circunstancias que vivimos, yo le pregunto todas las noches a mi hijo, papi, ¿estás feliz? Y me dice, mami, yo soy feliz. Entonces, ese es el Jesús que yo hoy les vengo a enseñar a ustedes, que cuando uno toma a Dios en cuenta, no importa las situaciones, no importa las circunstancias, todo es más fácil. Y de verdad, yo les digo que aquí yo vine a hacer el mejor negocio y es entregarle mi vida a Jesús y Él darme una vida nueva. Yo no sé dónde estaría yo y mi esposo si nosotros no hubiéramos conocido de este Jesús vivo hace 11 años. Seguramente no tendríamos matrimonio, no sé dónde estarían mis hijos, no sé cómo estaría yo. De verdad que yo les invito a ustedes para que de verdad abran ese corazón y le tomen en cuenta, porque no sé cuál sea la situación, espero que no sea ni parecida a la que nosotros hoy atravesamos, pero les digo que con Dios todo es diferente. Hoy les puedo decir que a pesar de lo que hoy acabamos de escuchar de parte de nosotros, somos parte de la gente más feliz de la tierra. Y yo sé que mis hijos son felices también. Ustedes pudieran ver las caras de mis niñas. Ellas están súper bien, ellas juegan, bailan, son súper cariñosas. Todos los días nos dan besos, abrazos. Es una relación tan linda que llevamos con ellas. Un día me reía porque andaba en un lugar con mis dos hijos y con un amiguito y una amiga de ellos. Y yo agarré a mi hijo José Pablo y lo abracé y le di un beso en la mejilla. Y entonces los otros niños se reían y yo les digo, ¿por qué? Sus papás no les dicen que los ama y que les da besos. Y me dicen, no, mi mamá no hace eso conmigo. Yo digo, bendito Dios, porque hoy mis hijos tienen una vida diferente. Así que eso es lo que hoy nosotros queríamos compartirle. Hace 11 años, cuando yo llegué, por primera vez hice una oración de aceptar a Jesús en mi corazón y eso cambió mi vida para siempre. Hoy yo ustedes los invito para que si tienen a bien, cierren sus ojos y repitan esta oración, pero de verdad disponiendo ese corazón a Dios, abriéndole ese corazón para que el Espíritu Santo entre a morar en sus vidas, porque yo les aseguro que Jesús no está perdiendo el tiempo y si ustedes abren hoy su corazón, sus vidas nunca más volverán a ser igual, así como las de nosotros nunca más volvieron a ser igual. Así que les quiero invitar para que hagamos esta oración juntos y decir, Padre Celestial, en esta hora yo te quiero pedir perdón. Yo te quiero pedir perdón. Por toda mi vida pasada. Por toda mi vida pasada. Por las veces que te he rechazado. Por las veces que te he rechazado. Por las veces que yo no he entendido. Por las veces que yo no he entendido. Te pido perdón. Te pido perdón. Y hoy libremente rompo. Yo libremente rompo. Con toda cadena y con toda atadura de maldición que esté afectando mi vida. Toda cadena y con toda atadura de maldición que esté afectando mi vida. Y la de mi familia. Y la de mi familia.
desde la cuarta y quinta generación. Desde la cuarta y quinta generación. Y hoy yo recibo. Y hoy yo recibo. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Para que sea mi guía. Para que sea mi guía. Y a ti, Jesús. Y a ti, Jesús. Yo te recibo como yo mi único. Como mi único. Señor. Señor. Y Salvador personal. Salvador personal. Y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Te pido para que de hoy en adelante. Te pido para que hoy en adelante. Tú seas mi guía. Tú seas mi guía. Y me acompañes. Y me acompañes. Hasta el día que tú me llames, Padre Celestial. Hasta el día que tú me llames, Padre Celestial. Y que escribas mi nombre. Y que escribas mi nombre. Y el de toda mi familia. Y el de toda mi familia. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y te quiero dar gracias, quiero honrar y glorificar tu nombre en este momento, Padre Celestial. Quiero dar gracias, quiero honrar y glorificar tu nombre en este momento. Y gracias por haberme hecho hija. Y gracias por haberme hecho hijo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Realmente es un tiempo muy, muy especial. Siento que después de escucharlos y les agradecemos la manera en que abrieron su corazón, podemos entender que no es la felicidad el motivo de no pasar por situaciones, sino el saber que tenemos esa capacidad sobrenatural que Dios nos da para poder pasar adversidades y entender que nuestra vida tiene propósito. Por eso hoy, amigos que nos escuchan, si hay una situación en tu vida que hoy es un imposible, que has intentado resolverlo, tal vez con esfuerzos, tal vez con recursos, tal vez con tu tenacidad natural, hoy te queremos invitar a que puedas meditar para que esas necesidades que solo puede resolver Dios, esos imposibles que requieren un milagro exclusivo, hoy le vamos a pedir a Sonia y a Franklin que puedan orar a ese Dios. Nosotros siempre en los eventos cerramos con este ejercicio, ¿no? En general, cuando estamos presencial, solemos llenar unas papeletas, unos petitorios en donde cada uno expresa allí esos imposibles, aquellas situaciones que te han llevado a creer que tal vez eso no va a poder pasar. Hoy tenemos ejemplo de lo que Dios puede hacer, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la tormenta, aún en medio de una adversidad, saber que hay esperanza, saber que Dios pone en nosotros algo que nos está mostrando una vida distinta. Así que hoy te invitamos a que puedas atesorar en tu corazón esos milagros que necesitas, porque hoy van Sonia y Franklin a orar, porque si hoy tomaste la decisión de aceptar a Jesucristo, de poder reconocer que hasta ahora viviste a tu manera, pero a partir de hoy pusiste en Dios tu esperanza, hoy te convertís en hijo e hija de Dios, ¿no? Y Dios como Padre tiene para nosotros esos milagros que nos demuestran no solo su poder, sino su amor. Así que Sonia, Franklin, le vamos a pedir que para cerrar este maravilloso evento puedan pedir a Dios, y que lo que Dios ponga en su corazón, pedirle a Dios para que pueda hacer esos milagros que hoy necesitamos de él. Muchas gracias. Padre bendito, pues gracias te damos, Dios, por este tiempo. Padre, presentamos cada vida, cada familia, Señor. Anoche veía a mi hijo de 10 años postrado orando por cada niño de Argentina, por cada familia que iba a estar sentada escuchando, Dios. Y hoy pedimos, Dios, que una doble porción de paz y de amor de lo que tú has dado a esta familia sea dada a cada familia, Dios, que hoy has puesto en esta pantalla, Dios. Hoy bendecimos en el nombre de Jesús cada vida, Dios. Padre, todas aquellas cosas que tal vez las han estado angustiados, Señor, que tal vez son situaciones físicas, económicas, Señor, espirituales. Oh, papito Dios, tú eres especialista en todo, Dios.
Y al bendecir, Dios, estas personas que hoy se han conectado, Señor, al darte las gracias, papá, porque sabemos que vas a visitar en esta mañana cada corazón, Señor. Gracias porque sé que tu palabra nunca volverá vacía y hoy hemos compartido de nuestro corazón, Señor, aquello que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, papá. Que todo esto sea para tu honra y tu gloria. Padre, que no quede una sola familia en esta mañana sin recibirte tu Santo Espíritu. Gracias porque sus vidas a partir de esta mañana serán diferentes, porque han aceptado al Hijo de Dios en sus vidas, Señor. El único que puede cambiar lo que nada puede cambiar, el único que puede hacer lo que nadie en este mundo puede hacer. Y por todo eso te damos gracias, precioso y maravilloso Dios. Bendecimos a Argentina, Señor. Bendecimos cada ministerio que tú tienes ahí. Bendecimos cada fraterno, Señor. Cada iglesia, cada persona que se levanta, que ora y que clama, Señor. Bendecimos y oramos por todos aquellos que a través de esta enfermedad del COVID están enfermos, para que tú envíes ángeles y tengan la oportunidad de conocer a tu Hijo Jesús. Hoy tienes unos hombres y mujeres nuevas, Señor. En la mañana orábamos, Señor. Hoy tienes discípulos ahí para que puedan ir y contar a cada persona que hoy Jesús vive en sus vidas, y donde el Hijo de Dios llega, hay libertad, hay sanidad, hay cambios en todo aquello que tenemos necesidad. Por eso bendigo en el nombre de Jesús el ministerio de la fraternidad y bendigo cada hombre en esta mañana. Y te doy gracias porque aún las cosas que ellos no conocen que hay en sus vidas, hoy han sido cambiadas y serán cambiadas por la poderosa presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Levanta finanzas, Señor. Hijos rebeldes son restaurados. Las enfermedades se van en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a sus vidas. Aquellos matrimonios que están en conflictos hoy son restaurados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Los que se han ido volverán. Los hijos con dolor, mi hijo oraba ayer, los hijos con dolor en el corazón, será ese dolor pues sanado, y familias para Cristo es lo que hoy venimos declarando y estableciendo en esa nación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un evento sobrenatural. Sentimos que hoy Dios nos ha empoderado, no solamente nos ha dado propósitos, sino nos empodera para poder propagar este mismo mensaje a las vidas que necesitan de Dios, ¿no? Sabemos que es sencilla la forma en que Dios opera. Dios usa personas imperfectas como cada uno de los que estamos aquí, hombres y mujeres, para poder llevar un mensaje transformador como el que hoy nos han compartido Sonia y Franklin. Les agradecemos enormemente. Sabemos que esto, y siento en mi corazón que este testimonio que va a quedar grabado va a impactar a millones de argentinos, se los aseguro. Siento que Dios se ha movido, ha usado sus vidas, ha usado esa situación por la cual están atravesando para alentarnos y para poder mostrarnos que el poder es de Él, ¿no? Que como dice la palabra, ustedes hablaron de la Biblia, nosotros aquí le llamamos cariñosamente el manual del fabricante, ¿no? Porque es la herramienta que Dios nos dio para conocerlo, y dice que este poder radica en vasos de barro, ¿no? Para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino sea de Dios, ¿no? Y qué importante es poder abrir el corazón, cada uno de los que estamos aquí, como lo hicieron ustedes, y poder mostrar que somos personas con debilidades, con aflicciones muchas veces, pero hay algo que llevamos, que es esa esperanza, que permanece aún en medio de la adversidad, ¿no? Así que mis amigos y amigas, realmente ha sido un momento muy especial, estamos llorando de emoción, y queremos, bueno, agradecer una vez más, agradecer a todos los que están aquí del otro lado, y queremos hacer algo especial. Este evento terminó aquí, pero le voy a pedir al señor operador, a Juan Manuel, que pueda abrir los